8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Andrés Páez. Él es catedrático, analista político. Lo invitamos para hablar el momento político que vive el Ecuador desde diferentes frentes. Por un lado, el gobierno. La semana anterior nos daba datos últimos al cierre de enero, el doctor Polibio Córdoba, presidente de Sedatos, sobre el estado de aceptación, de popularidad, la imagen del presidente, y en resumen está con 40% de aceptación. Sin embargo, ha crecido también los niveles de no aceptación. ¿Cómo ve usted la gestión del presidente y los desafíos que tiene el gobierno en materia política, especialmente económica y social, además? Buen día, doctor Andrés Páez. Gracias, Miguel. Buenos días. La situación en la que recibió Daniel Noboa la presidencia de la República es totalmente dramática. Se vienen arrastrando muchos años de desajustes en la economía, fundamentalmente, como consecuencia de 10 años de un saqueo sistemático de las arcas fiscales. Hay que recordar que del 2007 hasta el 2017 se robaron 70.000 millones de dólares, el equivalente a 2 presupuestos del Estado de ese entonces. 70.000 millones de dólares. Obviamente, para cubrir este hueco provocado por el dinero que se robaban sistemáticamente, optaron por sacar unos empréstitos internacionales de enorme cuantía. Entonces los desequilibrios en la economía se produjeron y sus consecuencias estamos pagando hasta nuestros días. Lenín Moreno declaró cuando asumió la presidencia de que no le han dejado la mesa servida como habían anunciado, sino que la mesa estaba desmantelada, que no habían ni siquiera cubiertos, dijo Lenín Moreno. Y luego el presidente Guillermo Lasso sufrió una situación también parecida. Entonces, lo que ha recibido Daniel Noboa, y eso es necesario comprender, es un país con serios problemas, con serias dificultades, que no se pueden resolver de la noche a la mañana, que no se pueden resolver en cuestión de horas. Y creo que eso es necesario aclarar para que la gente comprenda de que no tiene una varita mágica para hacer que los problemas queden resueltos de la noche a la mañana. Por lo tanto, también es importante, con la debida paciencia, que nosotros tengamos una actitud de expectativa, sí, por supuesto, pero también de tolerancia respecto del gobierno, para que tenga el gobierno la posibilidad de demostrar su potencial y que se puedan dar los resultados que todos esperamos. Sin embargo, creo que en este momento tiene el gobierno una responsabilidad, que es buscar por todos los medios que la tarea gubernamental aterrice en las necesidades de las personas. La gente es indiferente frente a ciertas estadísticas como el tamaño de la deuda, el riesgo país, etcétera, etcétera. Lo que la gente busca es parar la olla. Son cosas bastante básicas. La gente lo que quiere es tener la posibilidad de un empleo. Lo que quiere es que su hijo pueda matricularse en la universidad, que pueda obtener las medicinas suficientes cuando va a hacerse atender en un hospital público, que pueda su hijo tener facilidades tecnológicas en la escuelita a la que asiste. Es decir, ese tipo de cosas que tienen que ver con lo cotidiano de las personas es en donde ahora, estimo yo, tiene que enfocarse el gobierno del presidente Daniel Noboa. Siendo importante estos puntos que usted ha señalado, doctor Andrés Páez, también la seguridad. Si el principal problema es la inseguridad, la violencia, los homicidios, las extorsiones, también hay que seguir atacando. Y quizás, ¿no cree usted que ha faltado también, además de la gestión que se cuestiona, la comunicación?
porque escuchamos a veces anuncios desde Cancillería, por ejemplo, que se está profundizando la relación con Estados Unidos, pero la comunicación es muy débil para venderle al país lo que se está haciendo, cuando en el imaginario colectivo, además de los problemas que usted ha citado, sociales, de salud, economía, empleo, simplemente en el tema de seguridad, en el imaginario está, el presidente no hace nada. Eso es lo que muchos riegan, especialmente en donde hay tanta noticia falsa en las redes sociales. ¿Qué piensa usted? Hay una vieja regla, ¿no? Lo que no se anuncia no se vende. Lo que en política no se conoce no impacta en la población. Entonces, una de las tareas pendientes que tiene el gobierno es intensificar la difusión de los logros, que son varios y de diferentes frentes, que los que estamos interesados en la vida del país, en el día a día de los ecuatorianos, podemos advertir a través de los medios de comunicación que se realizan actividades, que se desarrollan tareas por parte de las carteras de Estado y que se van viendo resultados. Y obviamente, si es que esos resultados pueden transmitirse de manera eficiente a la población, la percepción de la gente va a mejorar considerablemente. Este es un tema que se lo abordó con mucha insistencia durante el gobierno de Guillermo Lasso, en el cual se acusaba también de que no existía un equipo de comunicación que permita trasladar a la población todas estas actividades que se realizaban. Luego, cuando ya vino el tema del desenlace del juicio político y luego la muerte cruzada, es cuando hubo un equipo de comunicación que comenzó a comentarnos de todos estos temas, que de haberse sabido antes hubiera sido mucho mejor para ese gobierno. Yo creo que siempre es importante la comunicación en política y siempre es saludable que esa comunicación se enfoque en aquellos temas que están siendo trabajados en los diferentes frentes que tiene el gobierno, porque eso da cuenta de que efectivamente las cosas se están haciendo y que probablemente esa percepción negativa que usted ha mencionado pueda verse de otra forma por parte de la población ecuatoriana. Ahora, otro tema, más allá de las demandas, especialmente sociales, ¿cómo ve el panorama político? Y es bueno ir señalando, analizando a tiempo. Hoy publican los principales diarios ya Leonidas Issa, que fue presidente de la CONAIE, acaba de ser elegido el fin de semana presidente de Cuarunari. Hay un nuevo presidente también en otras organizaciones indígenas. Ha habido cambios. El tema de la presidencia de CONAIE, el señor Santos, Marlon Vargas, que ya salió a decir que protestaba y que van a organizarse respecto de los últimos proyectos, especialmente de reforma a la minería, con el mismo discurso de siempre, no a la minería. Incluso alertó la CONAIE, a través de este dirigente, de una eventual flexibilización de controles ambientales y administrativos. Es el discurso que tienen. ¿Usted no ve un fantasma ahí? Porque el retorno como dirigente de Leonidas dice, en otra organización, simplemente no puede generar al menos preocupación, sabiendo el perfil que tiene el señor, que no cree en la democracia. Allí está su libre estallido, que pudiera esto vincularse mientras pasan los días. Hay un evidente deterioro normal de una administración de turno, y ya por allí voces que dicen, como la Constitución dice, luego del primer año de administración se puede plantear la revocatoria del mandato, que esto vaya configurándose en algo que estos dirigentes siempre pensaron, en el caos y la anarquía en el Ecuador. Lo que yo veo, Miguel, son las consecuencias de la impunidad. Una impunidad que se fraguó
luego de octubre del 2019, en el cual se produce un ataque terrorista despiadado en contra de la capital, con una destrucción de la ciudad de Quito y de varios lugares del país, con una incursión armada de esta gente a los tanques petroleros en la Amazonía, cortando el agua de la ciudad de Ambato, destruyendo hasta el patrimonio histórico de Riobamba, destruyendo todo lo que encontraron a sus pasos en las provincias de la Sierra Central, en el Cañar, en el Azuay, provocando desmanes a todo nivel, para que luego venga una justicia que comience a jugar como siempre al tinterillazgo y que comience a cambiar la figura, que de terrorismo les cambian a atentado contra bienes públicos y así sucesivamente, hasta que vino la Asamblea Nacional y les dictó una amnistía a todas estas personas. Luego hemos tenido en el mes de septiembre, hace poquito, en el mes de septiembre, la destrucción del cantón Otavalo, destrucción de las vías públicas, de toda la señalética de la Panamericana Norte y así sucesivamente. Y no vemos la acción de la justicia. Todos los cabecillas de estos ataques terroristas siguen libres y siguen haciendo de las suyas. Entonces, vea usted lo grave que significa para el país el tema de la impunidad. Estos dirigentes, entre comillas, que han obrado en contra de los intereses del país, en contra de los intereses de quienes quieren trabajar, prohibiéndoles incluso que abran sus locales comerciales, mostrándonos qué tipo de gobierno es el que ellos aspiran y qué es lo que harían si es que estuvieran en funciones públicas. Eso es muy importante, porque destrozaron todo lo que encontraron a su paso, cerraban los locales, maltrataban a las personas. Una chica salió en su motocicleta a trabajar y le clavaron un pico en el pie. Esa chica lleva ya 5 operaciones y todavía no puede recuperar la movilidad de su pie derecho, y así sucesivamente. Y todos seguimos aquí esperando que la justicia haga su papel. Esta gente, en lugar de estar haciendo ruedas de prensa, debería estar en la cárcel de Santa Elena. Ahí es donde deberían estar, porque desgraciadamente, si es que no se hace justicia, si se deja en la impunidad a los líderes del vandalismo, de la violencia, si se deja en la impunidad a quienes han comandado el terrorismo en el Ecuador y que están enseñoreados en posiciones supuestamente de liderazgo social, pero que son posturas de liderazgo terrorista. Cuando esta gente dice, estamos en contra de la minería, pero se quedan callados cuando se trata de la minería ilegal de la cual se alimentan y se financian. Entonces, es ahí en cuando todos los ecuatorianos regresamos a ver al aparato de justicia y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta impunidad? Porque todos estos personajes que usted ha mencionado, si es que en lugar de estar en la cárcel, pagando por lo que le han hecho al Ecuador, siguen dando ruedas de prensa y amenazándonos de que ya van a ver lo que les vamos a hacer. Si todos esos personajes siguen en eso, lo único que el país va a enfrentar en poco tiempo es otra situación en donde vamos a lamentar muertes, secuestros de policías, torturas a militares, ataques a la propiedad privada, menoscabo al derecho del trabajo y de movilización de las personas que viven en determinados sitios del país, como en Otavalo, y así sucesivamente. Entonces, Miguel, aquí, mientras haya impunidad, mientras el aparato de justicia no sea lo suficientemente eficiente para tomar medidas y para sentar precedentes, seguiremos viviendo las consecuencias de esto, que en definitiva terminan siendo desafueros. ¿Y cómo evitar estos hechos? Usted ha citado octubre de 2019, junio de 2022, septiembre y octubre del 2025. ¿Cómo evitar que se repita? Si aquí efectivamente ha habido impunidad, amnistías, y vuelven
por el mismo camino. Ayer la CONAIE, en un comunicado, cuestionaba el proyecto de ley fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, con el argumento de que pone en riesgo derechos colectivos, territorios ancestrales y fuentes de agua. Es el mismo discurso que lo hicieron en las ocasiones anteriores y sabemos cómo terminamos. Sí, es una cantaleta, es un estribillo que se repite con la misma facilidad que se estructuran estos grupos terroristas que atacan a los ciudadanos. Lo que pasó en Imbabura es algo que no debemos olvidar. Dejaron a una provincia aislada durante más de un mes. La destruyeron gran parte de la infraestructura vial, impidieron el desarrollo del turismo, que es una de las fuentes de ingreso más importantes de la provincia de Imbabura, y así sucesivamente, pero también acabaron con vidas, secuestraron militares, maltrataron policías, destruyeron la unidad de policía comunitaria de Otavalo, y así sucesivamente podríamos mencionar muchas cosas. Todos estos personajes deberían estar presos, pero resulta de que comenzaron a nuevamente maniobrar con la justicia y dejar el tema en la impunidad. ¿Quiénes son los que financiaron eso? Eso es lo que hay que preguntarse. Son los mismos que ahora levantan esa proclama de que no se puede hacer minería porque va en contra de los derechos de la naturaleza y de las fuentes de agua, etcétera, etcétera. Y aquí hay que aclarar algo. Nadie dice que la minería tiene que estar atacando ni las fuentes de agua, ni lo que significan los pajonales, las quebradas, las acequias, todo lo que es necesario para el equilibrio de la naturaleza. Nadie dice acaben con las fuentes de agua, pero lo que sí decimos es que la minería debe tener reglas claras y lo que hay que combatir es la minería ilegal. Curiosamente, estos mismos personajes nunca dicen nada respecto de la minería ilegal en varios lugares del país y no dicen nada porque obviamente tienen intereses en la minería ilegal, porque son personas que están vinculadas con la minería ilegal, entonces no quieren una minería que sea legal, que sea regulada, que conserve el equilibrio con la naturaleza, que conserve la protección del medio ambiente. No, lo que quieren es tener indiscriminadamente minería ilegal, que además es la que, se ha dicho, financia sus cuantiosas operaciones, especialmente los ataques de carácter terrorista en contra del país. Ahora, por un lado, insisto en estos pronunciamientos últimos de este fin de semana a propósito de estos proyectos urgentes en materia económica, que cuando hablan de que estas normas vulneran el marco constitucional, dicen, profundizan la conflictividad social en los territorios. Ya están advirtiendo que se están reactivando. Si a eso sumamos, por ejemplo, ya han salido dirigentes de la Revolución Ciudadana a defender el derecho a la resistencia de nuevo. Es decir, es el mismo discurso en las actuales condiciones con el actual marco constitucional y legal que les ampara a esto, artículo 98, derecho a la resistencia, que ha sido distorsionado aquí para hacer el caos y la anarquía en el país. Sí, pero un derecho a la resistencia que los mismos que ahora lo invocan antes lo cuestionaban. Cuando nosotros en el año 2015 invocamos el derecho a la resistencia en contra de la ley de herencia y plusvalía, provocando las más grandes movilizaciones que recuerde la historia de la capital y seguramente del país, porque llegamos a tener movilizaciones en un solo día simultáneamente en 276 lugares diferentes en todo el país. Si es que nosotros en ese entonces invocamos el derecho a la resistencia, sí teníamos razones para hacerlo, porque decíamos, no nos van a despojar de lo que nos corresponde por el trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Ahora invocan el derecho a la resistencia para defender la minería ilegal, para defender actividades que van en contra de la naturaleza, que son atentatorias
a los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución hecha por ellos. Es decir, es una aplicación discrecional del derecho a la resistencia, porque de la misma Constitución cogen solamente la parte que les interesa e invocan el derecho a la resistencia, pero se olvidan de que la minería ilegal, en definitiva, es un atentado en contra de la naturaleza por la forma en que se ejecuta y con la cual han acabado con ríos, con riberas, con pajonales, con quebradas, con infraestructura que la naturaleza nos da para poder tener un equilibrio ecológico tan necesario para nuestro país. Entonces, esta discrecionalidad, esta elección a conveniencia de ciertas partes de la Constitución, sí debe llamar la atención de todos los ecuatorianos, porque claro, derecho a la resistencia ¿para defender a qué? Para defender la minería ilegal y atacar a la minería legal. Un derecho a la resistencia con dedicatoria. Eso es lo que nosotros no debemos permitir porque no le hace bien al país. Y que vaya el Ecuador advirtiendo desde ya que quienes están organizando alrededor de estas banderas no les interesa defender la naturaleza. Lo que les interesa es defender fuentes de financiamiento de sus campañas, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, que aquí, por ejemplo, en la ciudad de Quito, tiene el sueño de ir a explotar el Chocó andino, que es uno de los tesoros naturales que tiene la capital y la provincia de Pichincha. Y que, por supuesto, en las elecciones seccionales anteriores fue un tema que se discutió. Sin embargo, hubo candidatos que se quedaron calladitos respecto del asunto. ¿Por qué sería? Porque seguramente tenían intereses compartidos con aquellos que buscaban que efectivamente se produzca una incursión de la minería ilegal en el Chocó andino. Y así podríamos nombrar un sinnúmero de lugares en el país. Entonces, que vean bien los ciudadanos cómo ya comienzan a alistarse para una nueva actuación funesta para los intereses del país y que vea el aparato de justicia las consecuencias de la impunidad. Impunidad de octubre del 2019, impunidad en junio del 2022, impunidad en septiembre y octubre del 2025. ¿Está el país preparado para enfrentar otra impunidad mientras esta gente, en lugar de estar en la cárcel, da ruedas de prensa para amenazarnos, Miguel? Porque encima de eso lo que hacen es coger micrófono, amenazarnos a todos los ciudadanos y decir, ya van a ver lo que les pasa por el delito de plantear un proyecto de ley que regule las condiciones de la minería, porque lo que nosotros queremos es seguir defendiendo los derechos de la naturaleza a nuestra manera. ¿Cuál es esa manera? A través de la minería ilegal. Un contrasentido total que yo sí creo merece ser desnudado ante la opinión pública. ¿Y cómo ir preparándose para evitar? Es bueno, doctor Andrés Páez, a fin de que no vuelvan las sorpresas como ya ocurrieron en las 3 ocasiones últimas, al menos en la historia reciente. Tenemos 2 opciones, Miguel. O estamos con los intereses del país o estamos en la otra orilla. Los intereses del país lo que reflejan es que, perfecto, va a haber explotación minera, que se lo haga de una forma regulada, con permisos, conservando el equilibrio ecológico, conservando la posibilidad de los ciudadanos de tener ingresos sin afectar las fuentes de agua, los manantiales, las quebradas, las riberas, todo lo que significa lo que la naturaleza nos da y que es necesario para que el país mantenga ese equilibrio ecológico. Nosotros obviamente tenemos que defender eso, porque la minería ilegal lo que hace es destruir la naturaleza y conseguir recursos que favorecen solamente a un grupo de personas y no a todos los ecuatorianos, porque los productos de la tierra, en este caso los minerales, tienen que favorecer al conjunto de los ecuatorianos y quien los explota en el marco de la ley, obviamente llevarse una regalía por la infraestructura, por la inversión que pone, pero
esos recursos tienen que ser destinados para mejorar las arcas fiscales y que sean en favor de todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos y exigir que la justicia también actúe de manera de que los que permanentemente nos amenazan no sigan haciéndolo, porque están actuando en contra de los intereses del país. Aquí tenemos que alinearnos con claridad, y no es un tema que necesariamente entrañe un alineamiento con el gobierno, porque eso es lo que nos van a decir, es que están alineados con el gobierno. No se trata del gobierno, se trata de la defensa de la República. Detrás de esto está un ataque sistemático en contra de la integridad de la República. Eso es lo que hay que comprender. Entonces, no podemos perder de vista cuáles son los móviles que están detrás de este asunto, pero lo han dejado al descubierto. El libro que usted mencionó, El Estallido, en donde figura como autor Leonidas Issa, evidentemente él no lo escribió, sino los que constan como coautores de ese libro, claramente dan cuenta de que no creen en la propiedad privada, no creen en la República, no creen en el sistema democrático. De hecho, la Constitución de Montecristi, inspirada en el neoconstitucionalismo, es una constitución que entraña una declaración ideológica. El neoconstitucionalismo está a su vez inspirado en los pilares del nacionalsocialismo de los años 30, que inspiró a Mussolini, que inspiró a Hitler, y que inspiró luego a otros dictadores también. Entonces, ese neoconstitucionalismo, en el fondo, ¿qué es lo que busca? No lo digo yo, lo dicen ellos. Si está en el internet lo que yo voy a decir, esto que voy a decir lo pueden encontrar en googleando en el internet. Ellos lo que buscan es acabar con la República, acabar con la legalidad burguesa, dicen, para construir algo que no saben qué es, porque nunca ninguno de ellos ha podido definir qué es lo que quieren construir algo sobre las cenizas de la legalidad burguesa. ¿Y de qué se sirven? Entonces dicen, ya no podemos hablar de un Estado de Derecho porque eso es burgués. Vamos a hablar de un Estado de derechos. Y eso es lo que nos meten con la Constitución del 2008. Entonces, fíjense ustedes cómo confluyen estos temas. Aquí está también el tema del neoconstitucionalismo, el ataque sistemático a la República, liquidar lo que ellos llaman la legalidad burguesa, es decir, acabar con los cimientos del Ecuador. Eso es lo que buscan en el fondo, y por eso, insisto, Miguel, hay que estar preparados. Bien, y un tema final por ahora, doctor Andrés Páez. ¿Cómo ve las relaciones con Colombia y cómo superar este impasse que vivimos actualmente? Dos países hermanos, siempre han sido hermanos, no es poesía, hemos sido hermanos en los hechos. Somos dos países en donde no solo compartimos una frontera común, sino una historia en común también. Somos parte de la misma matriz territorial antes de la fundación de las repúblicas. Y creo que, por un lado, la preocupación del presidente de la República ecuatoriano es totalmente fundamentada por lo que está diciendo. Hacemos una contención militar en frontera para impedir que todos los malhechores pasen a territorio ecuatoriano. Legítimamente le exige al presidente de Colombia que él ponga también a sus Fuerzas Armadas en la línea de frontera para que nuestra frontera no sea receptora de esa brutal y misericordia presión de grupos irregulares que quieren penetrar en nuestro país y que son en parte corresponsables de la violencia en el Ecuador. Entonces es absolutamente legítima la propuesta del presidente de la República. Luego viene el tema de los aranceles, la respuesta de Colombia. Ese es un tema que se puede resolver en la vía diplomática. En Panamá ya se han encontrado las cancilleres de los dos países, y la reunión de el presidente colombiano con el presidente Trump en Washington. Ayer llegó a Washington el presidente colombiano precisamente para encarar esa reunión. Es obvio de que va a tener una incidencia directa en el problema Ecuador-Perú. ¿Por qué? Porque desde Washington le van a decir... Ecuador-Colombia. Ecuador-Colombia. En Washington le van a decir,
señor presidente colombiano, el Ecuador es un país aliado de los Estados Unidos y está sufriendo una presión inmisericordia en la frontera por la operación de grupos irregulares. Ustedes tienen que poner a sus Fuerzas Armadas a controlar la incursión de esos grupos en esas zonas de frontera y a combatir a esos grupos criminales, porque es una forma de contribuir a la pacificación del Ecuador. Washington va a intervenir en este problema y seguramente será un tema mencionado en esa reunión entre Trump y el presidente colombiano. Así que es un asunto diplomático, somos países hermanos, estamos en capacidad de conversar. Hay que pensar también en el interés de quién, de los comerciantes, de los productores, de los dos países, que son ajenos a este tipo de resoluciones que se toman en alto nivel. Y por lo tanto, estoy seguro que una solución concertada será la salida para este entuerto en el que se encuentran ambos gobiernos al momento. Bien, muchas gracias al doctor Andrés Páez, catedrático, analista político, por atender a la revista de Opinión y Democracia. Muy amable, Andrés. Igualmente, Miguel, muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Buenos días. Muy buen día. 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa. Luego previsto un diálogo con la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad. Vamos a hablar de algunos temas de interés, como la comparecencia del ministro del Interior en la Asamblea, el trámite de nuevos proyectos económicos urgentes, el proyecto de ley sobre la ciberseguridad. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida.